vamos a hacer, digamos, unas preguntas, no van a ser muchas por el tiempo, pero sí quisiéramos hacer unas reflexiones. Como ustedes ven, de alguna manera creo que se logró el objetivo que nos trazamos en la junta directiva y con las personas que nos ayudaron a hacer este acto académico de la 25ª Asamblea, y era poner sobre la agenda, pues, qué tan pertinente o no es implementar un modelo de atención donde el centro parece gravitar alrededor de las rutas integrales de atención. Y luego de dar esa discusión que el doctor Álvaro Franco, también el doctor Edgar, Néstor y en general pues los demás ponentes de alguna manera cuestionaron el tema, pues ir a la práctica, ¿cierto? De la teoría a la práctica, ¿qué tanto eso que ya tiene cuestionamientos de sí es o no, pues cómo lo hacemos, ¿cierto? Y cuáles son esos retos y desafíos? Y quedan, digamos, como muchas cosas. Yo les plantearía unas preguntas, digamos, de manera general, para que, a ver quién de pronto quiere plantear después de escucharlos a todos. Y es, tenemos dos fallas estructurales en nuestro sistema de salud colombiano documentados en múltiples estudios, y ustedes de alguna manera aquí lo plantearon. La segmentación de la población según la capacidad de pago, ¿cierto? Yo le agregaría otra, la segmentación de la población según el contrato que tenga la EPS. Entonces ahora tenemos pacientes PGP. No, es que usted no es de mi PGP, no lo puedo atender. No lo puedo atender, váyase para otro lado. Tenemos esa que es una falla estructural crítica, y otra falla estructural es la fragmentación de los servicios, ¿cierto? Y la atomización de los recursos, ¿cierto? Y eso nos produce pues otras cosas adicionales que ustedes las plantearon. Por ejemplo, y unos efectos, los traslados primarios que nos hablaba la doctora Sandra, o el hecho de que esto no está incluido en el paquete, en los paquetes que nos esbozaba el doctor Néstor, o es que esto me lo glosan porque obviamente no está la autorización, o es que la paciente murió de pasar de mano en mano. Entonces, la pregunta es, ¿cómo hacemos para implementar estas rutas integrales de atención teniendo en consideración esas dos fallas estructurales, principalmente, la segmentación de la población y la fragmentación de los servicios? No sé si de pronto el experto Edgar Gallo nos puede contestar. Bueno, no, es que la pregunta es, yo por eso hablaba de que tenemos que considerar la lógica del sistema. Es una lógica de 30 años que tiene una racionalidad económica y una racionalidad de mercado. A ver, ahí vi las preguntas. Esto es bueno que trabajó mucho el tema del negocio, la doctora también. Pero entendamos pues que, y no se le pueden pedir peras al olmo, pero no voy a ser negativo en este caso, ¿no? No me voy a quitar más el tapabocas. No, pues ya el riesgo se cumplió tranquilamente. Entonces le decía que hay una lógica del sistema que es una lógica del mercado, y es una lógica fragmentadora, de fragmentación y de atomización. No tanto por el problema de los pesos, sino porque el mercado es así. El mercado es fragmentador, es rompe los esquemas, rompe las instituciones, porque el mercado tiene que ser así, entonces no nos asustemos. Pero hay una idea, y yo recuerdo bien las crisis que hemos tenido en el sistema, y la crisis de un poco del año 2012 ahora era una crisis justamente de la fragmentación, y estábamos luchando contra la integración vertical, justamente contra la integración vertical en las EPS, en las redes de los negocios, que son distintas a las redes de servicios de salud.
Y entonces seguramente aparece esta idea que es bien interesante. Yo creo que es una idea positiva de buscar la integración, la integralidad. Pero es cuando yo digo no se le pueden pedir peras al olmo porque es difícil integrar con el mercado. Es difícil integrar con el mercado. Entonces, ¿cuál lógica debe prevalecer? Pues hombre, definamos un poco la lógica que debe prevalecer. Pero yo sí estoy convencido que es muy difícil compaginar una lógica fragmentadora con una lógica integradora. Eso es de perogrullo. Entonces yo lo único que podría decir es eso, ¿no? Ahora, que hay que hacerlo, yo creo que sí hay que hacerlo. Están todas las preguntas que dejaron aquí nuestros colegas, que los tiempos del personal de salud, que los recursos, que dónde están los recursos. Pero eso habrá que resolverlo o si no, devolverse hacia atrás en el proceso del sistema, que fue lo que yo traté de mostrar durante mi conferencia. Hay que devolverse hacia atrás en el tema de las causas, ahí sí, devolverse las causas detrás de las causas, volviendo a la lógica de los determinantes y resolver esas causas fundamentales para poder echar a andar lo otro. Pues podríamos entrar pero el tiempo no da para entrar a particularizar. Muy bien, doctor Edgar. ¿Cómo implementar una RIA cuando ni siquiera tenemos una historia única electrónica? Los problemas que decía la doctora, comenzando de ahí. A ver, no vamos a ser negativistas del todo, Luis. Si el problema es la segmentación y la fragmentación, hay estrategias que ya están propuestas, como las redes integradas de servicios de salud, para tratar de subsanar esos problemas. ¿Qué tal no pensar en una contratación individual de los hospitales frente a una RIA? Porque ustedes no pueden garantizar todo el contexto completo. Ya vimos que hay muchas limitaciones de algunos servicios que no podrían estar. Pensar, por ejemplo, en contrataciones de RIAs de una red de servicios de salud, en donde tengo garantizado, lo decía la doctora muy claro, oiga, es que aquí es sin autorizaciones. Y ustedes saben que esa es la primera barrera y por eso fallan la gran mayoría de los ejercicios. Entonces, cuando yo contrato como red integrada de servicios de salud, donde está la S del municipio, donde está el hospital departamental, donde está el hospital general, donde está San Vicente, donde están todos y nos ponemos de acuerdo en esas normas de juego, Luis, posiblemente esa contratación como red de servicios podría ayudar a solucionar el problema, optimizar los recursos y lo más importante, garantizar la atención del paciente con lo que necesita, cuando lo necesita y donde lo necesita. Entonces ese ejercicio podría facilitar. Yo no tengo que tener unos tetra en todos los hospitales. Justamente le estaba preguntando a la doctora, ¿el perfil biofísico de ese bebé lo tengo que hacer en el hospital general o será que un médico general con un entrenamiento o una enfermera con un entrenamiento básico y un equipo de ecografía que con algunos niveles técnicos y el médico, la enfermera ya en ese pueblo, en Vigía del Fuerte, empiece a mover con un ejercicio de telemedicina y de telemetría y poder hacer ese ejercicio? Puede ser una respuesta a esto que estamos enfrentando. Porque si este es el camino y ya es una decisión de país, no nos podemos negar, tenemos que buscar las opciones y las soluciones a este ejercicio, Luis. Si allá vamos, listo, apostémosle, pero pongámonos todos de acuerdo y encontremos una solución a este ejercicio. Muy bien, ¿alguien más quiere aportar? Yo solamente quiero aportar, es que la ruta nos tiene o nos ha clasificado las IPS en dos, ¿cierto? Las IPS básicas o primarias y la red complementaria. Entonces yo creo que también aquí hay que hacer una muy buena articulación entre esa, porque inclusive la ruta, aunque no quisiéramos, ya nos está fragmentando un poquito eso, pero lograr esa integración entre, bueno, ¿y cuál es diferenciadamente mi red básica, mi red complementaria? Y cómo vamos a trabajar conjuntamente precisamente para evitar esa fragmentación. Y creo que eso sí lo podemos hacer desde nuestro quehacer diario. Obviamente hay cosas que ya necesitan y tienen otra gobernabilidad, problemas políticos, toda la cuestión financiera, pero sí hay cosas que desde nuestra propia red básica podemos llegar a articular muy bien con nuestra red complementaria. Luis, aquí hay un desafío grande y es la contratación. Yo puedo hacer un muy buen ejercicio de contratación de una red integrada y colocándome de acuerdo a algunos actores con una entidad administradora que me compre la idea. ¿Y qué pasa cuando me la cambian? ¿Y si la otra no quiere? ¿Y si la otra tiene otra red? Entonces aquí es un ejercicio no solamente de la red, es un ejercicio político, es un ejercicio social, es un ejercicio de los usuarios en donde tenemos que buscar la opción para lograrlo. Muy bien, doctor Iván. Gracias. Dos ideas como muy emborrador. La segmentación de la población es fatal para la promoción de la salud.
Creemos pues que hay una afectación muy grande para los procesos profundos de promoción de la salud que se pudieran hacer. Y tengo que decir que yo no le he encontrado pues como una respuesta desde el aseguramiento. Creo que hay como unas lógicas, como decía el profe Franco, que son muy difíciles de compatibilizar. Quería mencionar como esos 2 puntos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, otra inquietud que dentro de las muchas pues que tengo aquí, pero obviamente el tiempo no da, vamos a hacer lo más probable otro evento y a sistematizar esto que ustedes nos dijeron el día de hoy, y es que el riesgo o la gestión del riesgo es, digamos, como la médula del aseguramiento, ¿cierto? Entonces nos enfocamos en el riesgo y por ahí derecho se va transfiriendo el riesgo, que es una de las modalidades de la gestión del riesgo, se transfiere el riesgo, pero muy triste que en varias de sus disertaciones el riesgo aparecía transferido es al paciente, ya ni siquiera pues al prestador o al médico, o el médico amarrado de las manos porque ya no puede mandar este medicamento o este tratamiento, sino ya al paciente, ¿cierto? Las N barreras de acceso. ¿Qué hacer para disminuir, digamos, estas barreras de acceso que a la larga se van en contra de los pacientes y le transfiere el riesgo al paciente? ¿Qué proponen ustedes? Yo quiero volver a hablar que en los modelos de negocios toca mirarlo así. Le voy a poner un ejemplo que pasó en una EPS en Bogotá que contrató 1.500 pacientes, pago dural prospectivo y en 4 tipos de cáncer. Faltando 4 meses para terminar el contrato, lo sacó, porque estaban disparados los costos por encima del acuerdo de lo que tenía que pagar en las desviaciones. Y la IPS dijo, yo no puedo financiarlo a usted, y el otro dijo, usted está abusando de los gastos. Se llevó 1.500 pacientes de un día a otro y los distribuyó en 3 IPS. ¿Por qué traigo el ejemplo? Es que todo el mundo está tomando decisiones en función de dinero. Nadie está pensando en resultados en salud. Entonces, en el modelo de negocios, volviendo a las RIAs, ¿usted cómo hace lo que yo he llamado ahora los centros comerciales de la salud? Una IPS que el letrero es muy grande, muy famoso, pero radiología es un operador, el tal opera otro, los neumólogos están empaquetados con su IPS ambulatoria y los intensivistas también venden el servicio. Y un día se quedaron sin intensivistas porque no llegaron a acuerdo económico después de la pandemia y se fueron. Y se quedaron sin neurólogos porque todo era contratado con IPS creadas por especialistas. Entonces era un centro comercial muy famoso, un letrero muy grande, y a la hora de responder, no, es que eso lo tenemos subcontratados. No, pero es que el contrato es con ustedes. Entonces yo lo veo muy grave desde el punto de vista de modelo de negocios, cómo yo hacer para prestar toda una guía, una ruta. ¿Quién va a comprar? ¿Quién le contrata a quién? La EPS contrata todas las partecitas que tenga que componer para prestar toda la guía, o le pongo a usted que sea intermediador y usted compre lo que le hace falta y me lo vende a mí. ¿Y cuándo vienen los problemas en los negocios? Cuando alguno no tiene la rentabilidad que quiere, se sale y ahí se acabó todo. Es lo que nosotros hemos percibido en todos los modelos que han habido en la compra y venta de servicios en salud. Y uno por eso a veces ve ciertos individuos que tenían IPS muy famosas que quebraron. No, no es que hayan quebrado, no llegaron a acuerdos, o lo que está pasando, conocí el negocio, ya sé cómo opera, yo ya lo monto y lo saco a usted, y más bien lo contrato, pero en otras condiciones donde la utilidad es para mí, no para usted. Yo creo que aquí estamos, y vuelvo a insistir, si no entendemos que desgraciadamente se desarrolla es un modelo de negocios en salud, aplicar el modelo teórico desde el punto de vista del sistema de salud, con objetivos en salud, no vamos a llegar a estas implementaciones. Yo creo que llevamos 20 años de ley 100, 30, 92, 94, y adivine hasta cuánto empezaron los paquetes. La historia de los pacientes de hemofilia fueron casi 7 años después que entendieron que deberían hacer como un paquete por la presión social, y muchos de esos paquetes no llevan ni 10 ni 15 años, con todos los defectos que tienen, y ojo, ninguno con resultados en salud. Le doy un ejemplo más claro. En VIH, la meta 90-90-90. El país no cumplió. ¿Por qué no cumplió? Porque ninguna EPS cumplió. Con todos los retrovirales en el sistema de salud, todas las atenciones en el sistema de salud.
ninguna cumple tener al 90% de los pacientes indetectables. Eso es una muestra de que el negocio no está orientado a resultados en salud. Tengo todo en el sistema, está todo en el derecho y no logro los resultados. ¿Qué me indica? Que estamos lejos de un sistema de salud que tenga resultados en salud, está operado en negocios. Y cuando un operador se sale del mercado porque la EPS dice, le voy a bajar el costo del paquete, él dice, no me sirve y los entrega a otro. Y el otro dice, yo lo doy 100 pesos más barato, pero hace menos, porque no le importa, el paciente vive, muere, resucita. Eso no es problema de ellos ni de la EPS. Entonces, la reflexión es, estamos en el lugar equivocado queriendo diseñar un producto muy bonito que no se ajusta al negocio de la salud en Colombia. Esa es mi percepción clara y creo que los años y la forma de venta de servicios lo demuestra claramente. Lejos de resultados en salud, muy lejos en muchas cosas, porque los datos que tenemos son malos, de mala calidad, y esto es un modelo y un producto muy bonito, sí, perfecto, pero que no se aplica a las negociaciones vigentes del día de hoy. Por eso yo preguntaba, ¿cuánto vale el costo de la ruta? Si alguien lo tiene para decir vale 1.000 pesos o vale 100.000, ¿qué porcentaje de la UP se ocupa? Y en la población de la EPS, ¿cuántas puede tener para saber qué gasto se va a ir, para saber si el señor va a pagar esa plata por el nivel de afiliados que tiene? Porque es que no lo podemos ver solamente aquí como prestador, sino el que toma decisiones es el que está comprando. Y es el que los va a presionar a ustedes en precio. O quítemelo, póngale y hágase ahí. Entonces creo que la reflexión es gravísima porque es querer tener un producto, o sea, querer vender viajes a la luna aquí en Colombia, donde solamente 2 personas los van a poder comprar. Muy bien, muchas gracias. No, bueno, la pregunta tuya, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿No? A ver. Entonces, partamos de la... Ya hay una radiografía muy buena que han expuesto ustedes aquí. Yo he aprendido mucho de esa radiografía. Y entonces hay que volver como a los momentos de crisis. En el año 2008, mediante una sentencia, la Corte Constitucional dijo que el problema era que aquí no había rectoría. ¿Ah? Y le hizo un jalón de oreja fuerte al gobierno nacional. Entonces, lo que están diciendo ustedes aquí también es que falta lo que llamábamos rectoría en ese momento. Bueno, falta autoridad sanitaria, primer elemento. Segundo elemento, este país, Mías, Maite, Rías, se hace con la idea de que para operacionalizar la ley del derecho a la salud, la ley 1751. Entonces hay que ir a esa ley, hay que ir a la sentencia 313 del 2014, que es la que viabiliza la ley, y ver qué es lo que dice allí, porque lo que dice la sentencia es muy distinto a lo que estás diciendo del negocio a la salud. Es para enfrentar ese negocio. Entonces apliquemos, vámonos pues a la normatividad y apliquemos la ley estatutaria de salud, apliquemos la sentencia 313 y apliquemos los lineamientos del MIAS que se basan en ello, y entonces cumplamos con eso. Entonces hay que volver a preguntarse dónde está la autoridad sanitaria en este país para que eso se cumpla. Y no, porque no decir que aquí que esto no se va a poder hacer, que nos parece, bueno, es que yo estoy muy de acuerdo contigo, esto es un producto bonito y hay que echarlo a andar, pero entonces hay que ir allá y buscar que se pueda instrumentar, que se pueda hacer la cosa. Y otro concepto antes de que se nos ha quedado siempre por fuera, y yo lo traté de lanzar desde la mañana, pero se ha quedado por fuera de todas maneras. Hay que construir redes colaboracionistas y no redes de competencia entre las instituciones ni entre las ESES, sino redes de colaboración que logren hacer la integración. Compitiendo no se integra, entonces redes de colaboración y redes dirigidas por justamente las secretarías departamentales y municipales con capacidad de financiación. Yo pensaba que el ejercicio de la pandemia, que nos hizo aprender muchas cosas, nos iba a dejar la enseñanza de que había que hacer cosas como las que tuvo que hacer el gobierno durante la pandemia para echar a andar medidas de salud pública, porque la pandemia demostró eso, que solamente se podía echar a andar medidas de salud pública por fuera del escenario del sistema de seguridad social en salud. Entonces parece que no se aprendió, y entonces esas cosas no se pueden perder de vista.
Pero yo no soy capaz de seguir insistiendo que aquí no se puede, o que mire que las mismas críticas que hicimos durante toda la etapa de la reforma y los momentos críticos del 2018 y ahora del 2013-14, la ley estatutaria, eso hay que retomarlo para que estas cosas se puedan echar a andar. Luis, voy a ser también propositivo frente a ese tópico de gestión de riesgo transferido al paciente. Empoderemos entonces al paciente. Suena arcoíris y unicornios, pero de verdad que funciona. De verdad que funciona. Si yo empodero al paciente, si le otorgo conocimiento, educación, si le ayudo en los ejercicios de autocuidado, si le entrego herramientas, telemedicina, telesalud, si le garantizo canales de comunicación, si conoce sus deberes y derechos y garantizo su participación, que no lo hemos hecho muy bien, lo hemos intentado, pero lo podemos mejorar, posiblemente vamos a tener otros resultados muy diferentes y acabamos de ver una experiencia en eso. Entonces el empoderamiento del paciente podría ser un ejercicio muy interesante y fundamental en arriba. Muy bien, doctora. Voy a agregar algo muy cortico y que tiene que ver con las experiencias que hemos tenido en vigilancia epidemiológica en el departamento, y es que hay dos retrasos importantes, volviendo al modelo que nos hemos familiarizado mucho de retrasos. Retraso 1, que tiene que ver con la comunidad, o sea, el determinante familia y esa identificación de riesgos, y por eso yo empezaba mi primer reto con el empoderamiento, como dice también el doctor Edgar, y eso está dentro del nivel básico de atención, dentro de políticas gubernamentales. Yo les decía, igual como se sacaron campañas para cómo se lavan las manos, pues cómo enseñar en nuestros derechos en salud sexual y reproductiva, pues en este campo, pero válido para todos los otros. Entonces mire cómo las intervenciones para impactos en mortalidad, en atención de pacientes, en garantía de una atención segura, con calidad, está enfocada al nivel básico de atención. Entonces sí tenemos mucho que hacer desde lo que está dentro de nuestra, digamos, sí, dentro de nuestro poder o nuestra gobernancia para lograr hacer cosas. Yo ya me voy a enfocar un poquitico en la ruta, y para mí casi, pues la gran mayoría de actividades de ruta, bien redireccionadas y bien redirigidas, se puede implementar desde el nivel básico de atención. Recuerden que les decía, la ruta está diseñada para pacientes sanas. Aquí no estamos hablando de las de cáncer, de las de tal, que va a ser un número muy pequeño y son para las que vamos a necesitar la red complementaria. Pero sí es para empezarlo acá, con unas estrategias como lo hablábamos ahorita, pues telemedicina, claro, estoy en vigía del fuerte, no puedo hacer un tamizaje genético, pero está la herramienta de utilizarlo por telemetría y por otras opciones, ser muy creativos y utilizar la tecnología al servicio de la atención de los pacientes. Y creo que es el principal aprendizaje que tenemos de COVID-19. Muy bien. El doctor Iván Felipe. No tiene CUPS. No, eso es valor no monetario, y eso ya en los estudios, en los estudios sociales tiene mayor impacto que incluso las otras cosas que estamos midiendo desde el punto de vista económico. Bueno, Doctor yo Iván. quería señalar algo sobre el tema del empoderamiento, y es que creo que como tres cosas claves. Primero, puede ser un riesgo entonces de otra forma de transferirle el riesgo a las personas, porque entonces no se empoderó. Yo le di una charla, le dije esto y esto, usted no se empoderó, entonces de alguna manera también es una forma de transferir el riesgo. Creo que es peligroso una noción muy individualizante del tema del empoderamiento. En segundo lugar, creo que no es un proceso lineal, ni es un proceso de llenar un vaso. Una persona que no está empoderada, yo la empodero echándole una sustancia empoderadora o un curso empoderador. Creo que es muy importante pensar y entender que la persona con la que nosotros estamos interactuando tiene poder, o sea, las personas, todos tenemos poder, quizá no hay una suficiente conciencia del poder, quizá está utilizando su poder en otras cosas, quizá la preocupación de la subsistencia del día a día no de la posibilidad de reflexionar acerca del poder que tiene y de las posibilidades que tiene de acción. En ese sentido, yo creo que el proceso educativo tiene que ser un poco más ambicioso que simplemente un ejercicio de transmisión de información
con la expectativa de que las personas inmediatamente adopten lo que uno les está diciendo. Creo que es muy importante contextualizar el proceso de educación, reconocer el poder y el saber de las personas y motivar, eso sí, la acción transformadora que tenemos como individuos, como colectivos de pacientes, asociaciones, organizaciones de usuarios y demás, y participar y potenciar esos espacios. Yo creo que el empoderamiento también se enseña un poco, ¿cierto? Entonces creo que también hay un elemento como de dar ejemplo ahí, de acompañar esos procesos de empoderamiento. Porque me parece, insisto, es riesgoso pensar que la solución entonces está en que las personas, no sé, esas personas se empoderen y ellos hagan la transformación y empiecen a cuidarse a sí mismos y empiecen a exigir cambios. Muy bien, muchas gracias. Bueno, dos preguntas finales para que nos vamos a almorzar. De alguna manera se intuye en sus presentaciones y inclusive en este panel que hay una muy buena iniciativa, que están documentadas, que tienen un soporte en la evidencia, incluso como ustedes lo plantearon en sus presentaciones, un soporte técnico importante. Sin embargo, como que el aspecto político en el tema de la relación entre los diferentes actores que hacen parte del sistema, del modelo, pues como que no facilita mucho el tema. Entonces la pregunta es sencilla: ¿ustedes plantearían una reforma al Sistema General de Seguridad Social en Salud? ¿Cuáles serían esos elementos esenciales de esa reforma? Si están de acuerdo o no. Si perfectamente dicen no necesitamos reforma, pues obviamente también es una alternativa de respuesta. Y dentro de esa reforma, como estamos en la Asamblea de Empleados Sociales del Estado de Antioquia, pues necesitamos saber cómo jugarían en una potencial reforma, cuál sería lo que habría que transformar o no de las empleados sociales del Estado en su dinámica y su funcionamiento. Ya uno. Voy a tomarme el atrevimiento. Yo creo que la primera necesidad y reforma del sistema de salud es el sistema único de información. Creo que la gran deficiencia en la toma de decisiones de cualquier gerente, de cualquier epidemiólogo o algo, es no tener un sistema de información en línea o interoperativo. ¿Por qué? Porque es que, un ejemplo, las EPS han peleado toda la vida, la del régimen subsidiado, que la UPS no les alcanza. Pagaron un estudio de no voy a decir qué universidad, nos invitaron a la presentación de resultados y su resultado fue que debería ser igual al contributivo. Y el contributivo dice que tampoco le alcanza. Entonces, es un ejemplo de cómo no hay información. El desmonte de MIPRES, que permitió tener una información de lo que era pagado por presupuestos máximos, que ahora pasó a la UPC, se perdió toda la información, ¿sí? Cuando el ministerio había dicho, toda la formulación va a ir a un aplicativo para poder tener uso racional de medicamentos, saber en qué se están usando, cómo. Entonces, todo lo que por MIPRES, que se obtuvo resultados, se va a la UPC, se pierde toda la información de cómo se usa, cuánto se usó y adiós. O sea, el país no va a adelantar en toma de decisiones adecuadas sin un sistema de información para todas las decisiones en salud. Entonces creo que es como el primer paso que necesita el sistema para luego mirar las funciones del administrador. Si el administrador es privado, mixto, porque en el país la primera EPS del país es casi pública, la mitad es del Estado y la mitad de las cajas de compensación. Tenemos 2 públicas, Salud Capital Salud, tenemos 2 de régimen de las cajas de compensación que ocupan un 10% del mercado y un 30% del mercado lo ocupan privados. Entonces aquí hay preguntas desde tipo de negocios, ¿qué vamos a hacer? Hay una propuesta, le quitamos la plata, no manejan dinero por la fuga de dinero, pero eso es una parte de la administración. Ahora la otra, los modelos de atención, los sistemas. Yo creo que la información es básica para todo lo que se está planteando, para poder mirar si la plata alcanza, si no alcanza. ¿Sí? Manual tarifario, o lo mismo que aquí hay también una especulación de ciertas especialidades. Nosotros hemos tenido que suplicar a cierto grupo de especialistas, oiga, bájele la tarifa porque es que llevan un mes sin que no hay interconsultas. Y enfloje y afloje, un caso en Bogotá, los neurocirujanos de la pandemia quieren recuperar todo lo que dejaron de hacer en la pandemia. Y un gerente de una IPS me mostró y me dijo, mire la tarifa, mire lo que pagamos el año entrante, el año pasado, hace 2 años, 3 pesos, ahora vale 7 pesos. La EPS no me reconoce, por lo tanto, quitamos neurología. Y uno dice, ¿y esto qué es? ¿Sí? Entonces aquí también hay unos problemas grandes que creo que todo se puede hacer para saber si los recursos alcanzan o no, con un sistema de información
que el informe de la OCDE lo reconoce, la prioridad del país es un sistema de información, y si no trabajamos ahí no vamos a poder tomar decisiones adecuadas. Es como la primera modificación del sistema de salud que debe haber es trabajar en ese punto. Voy a arriesgar también, Luis. No sé si el término adecuado es una reforma. Yo les mostraba un slide en donde hubo un momento de unas reformas en donde pasaban los países tratando de aumentar su cobertura y garantizar el acceso, y algunos como Canadá y Cuba que hacían un ejercicio integral. Llevamos 30 años de reforma, profesor, si usted me corrige, 30 años reformando lo que estamos haciendo. No sé si tenemos otros 30 años para meternos en otra reforma completa. O si necesitamos una ley 100 versión 2.0, o necesitamos hacer un upgrade, pero sí tenemos que ajustar muchas cosas en el ejercicio de lo que estamos haciendo en este momento para garantizar precisamente ejercicios como el de las RIAs, ¿cierto? Actualización de los manuales, fortalecimiento de la rectoría, definición de las condiciones de gobernanza, estructuración de las redes de servicios de salud, estructuración de las RIAs. Sí tenemos que hacer muchas cosas, pero no sé si el concepto finalmente es una reforma. Muy bien. No, es que no, la respuesta, la pregunta, yo voy siempre sobre la pregunta tuya y trato de contestar lo central de la pregunta. La respuesta es que sí hay que hacer una reforma, sí, hay que hacer una reforma. Que entonces las empresas sociales del Estado, ¿qué? Pues eso es un problema de los compañeros de las empresas sociales del Estado. Yo les puedo decir que en una reforma lo fundamental que hay que buscar para las empresas sociales del Estado es fortalecerlas y darles plena autonomía. Yo pensaría que por ahí se pueden manejar los problemas de Se está ganando el almuerzo. las empresas sociales del Estado. No, que con 8 horas de trabajo me voy a dar un almuerzo. Entonces, mire, pero el tema de la reforma me parece que es tema para otro foro, ¿sí? ¿Cuál es el tipo de reforma? Pero sí hay que volver a algunas cosas sustanciales, ¿no? Si hemos ganado en aseguramiento, y en esto que yo voy a decir no lo comparten la mayoría de los salubristas, pero si hemos ganado en aseguramiento, hay que mantener el aseguramiento, primer elemento. Ahora, ¿qué tipo de aseguramiento? Es otra discusión. Yo iría por un seguro universal. Segundo, si hay que rescatar el servicio público, un poco en la vía tuya de que esto es un negocio, no, vamos a rescatar el servicio público, vamos a rescatar lo público, que también lo decía esta mañana la secretaria departamental, eso hay que rescatarlo y que tenga prevalencia lo público. No es que vamos a acabar con lo privado, ni que vamos a acabar con las empresas, no. Pero hay que hacer, ahora, la discusión contigo diría, ¿hacemos una reforma estructural o una reforma incrementalista? Entonces, podemos sentar un poco esa discusión. Pero llevamos una serie de reformas en estos 30 años que yo le puedo contar por ahí unas 6 en las que he participado, en las cuales lo que se ha hecho es reformar el modelo para afianzar el modelo económico del sistema. Entonces pensemos ya un poco en lo público, pensemos un poco en cambiarle la lógica para que las cosas puedan funcionar. Pero yo creo que hay elementos para una reforma ahí, pero no es el momento pues para ahondar en una reforma, porque el trabajo ha sido interesante, parece que hay cierta satisfacción con el tema de las RIAs y del MIAS y de la APS. Hay discusiones, ¿cuál es la APS que tenemos que aplicar entonces? Si se está aplicando o no. ¿El tema de los determinantes está entrando allí o no está entrando el tema de los determinantes? Parece que no, porque nos encolosinamos con el concepto de riesgo. Entonces, ese tipo de cosas se pueden ir, como que hay que enderezar el camino, pues uno es dubitativo de que en 30 años tratando de enderezar el camino no se ha podido, según lo que veo hoy aquí, porque hoy veo una radiografía del sistema aquí. Bueno, no ahondaría más porque creo que no es como el momento tampoco. Muy bien, gracias, profe. ¿Alguien Sí. más? Iván Felipe, pásale el micrófono, por favor. Yo le daría una vuelta a la pregunta, retomando algo que mencionamos, y es que Colombia no tiene una política pública integral de salud. Colombia tiene una política de atención. Creo que ese podría ser una vía para repensar el trabajo en esa política de salud de Colombia.
entendiendo la política pública como ese ideario colectivo que define lo que el Estado y una mirada un poco más amplia de la política pública, la sociedad debe hacer. Y creo que esa reflexión nos daría las pistas de cuáles son los ajustes necesarios que se debe hacer sobre el sistema de salud. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para nuestros panelistas.